En el Centro Virtual Cervantes, que es la página del Instituto Cervantes, hay una edición, entre sus materiales digitales, hay una edición del discurso de ingreso en la Real Academia Española del profesor, del doctor Carlos Clavería Lizana, que tiene dos prólogos, uno de Carmen Cafarel, directora entonces del Instituto Cervantes. Dice: es un placer escribir estas líneas para presentar la edición preparada por el Centro Virtual Cervantes y prologada por Pedro Álvarez de Miranda de esta obra de Carlos Clavería Lizana, 1909-1974. Nacido en Barcelona, licenciado en Derecho y Filosofía y Letras y doctorado en Madrid, y ahora da su currículum. En Madrid, Clavería enseñó en Múnich, Marburgo, Frankfurt del Meno, Uppsala, Estocolmo, Pensilvania y Massachusetts, antes de ocupar su primera cátedra en España en la Universidad de Murcia, a la que luego seguirían otras en Santiago de Compostela y Oviedo. De entre sus muchos intereses lingüísticos y literarios, destaca en su producción intelectual un rastro constante de su gran interés por la presencia de nuestra literatura en la de otros países europeos. Ese es el tema del discurso de ingreso en la academia. Me salto un poco. Profesor visitante en otras instituciones europeas y norteamericanas de educación superior y miembro destacado de varias sociedades internacionales relacionadas con el hispanismo y los estudios literarios, Carlos Clavería además puede considerarse en buena medida una persona de esta casa, del Instituto Cervantes, pues fue director de los Institutos de España en Múnich, 1956 a 1960, y Londres, 1963-1969, antecedentes directos de nuestras actuales sedes cervantinas, donde desempeñó una rigurosa y encomiable labor en la promoción y difusión de la cultura hispánica en el exterior en momentos difíciles para nuestro país. Hombre, Carlos Clavería siempre estuvo envuelto en momentos difíciles, porque ya hemos dicho que se doctora en Barcelona en 1930, o sea que se queda a las puertas de unos años especialmente difíciles, y luego encima se va en los años 30 también a Alemania y luego a Suecia en unos años, como ha dicho la directora, como ha dicho Carmen Cafarel, en unos años, momentos difíciles. Bueno, yo creo que eso es una constante, eso es continuo, momentos difíciles. En realidad, todos los momentos de la historia de la humanidad, desde que empezamos a hacer fuego, quizá desde antes, han sido difíciles. El conocimiento de Carlos Clavería en culturas europeas, bueno, sí, muy bien. Se conmemora, lo que se conmemora con esta edición son sus 101 años, son sus primeros 101 años. Bueno, aquí tenemos el prólogo por Pedro Álvarez de Miranda, que es un recuerdo personal, porque estaba presente cuando se leyó este discurso. Carlos Clavería lee su discurso y le responde Emilio García Gómez. Dice el prólogo. Dice el prologuista: el gran arabista enfila ya la conclusión luego de haber evocado la trayectoria vital de Clavería con sus constantes idas y venidas por universidades de Europa y América y haber glosado sus principales trabajos, dedicando la atención que merecen a los soberbios estudios sobre los gitanismos del español. Y claro, aquí yo ya puedo introducir también un recuerdo personal y personalísimo, porque cuando desafortunadamente me veía envuelto en esos momentos difíciles de Europa, en este caso la gran crisis económica que empezó en 2007, aunque la gente se dio cuenta, bueno, algunos en 2008, otros en 2009, creo que nuestro gobierno se dio cuenta en 2011 o por ahí de que algo no andaba bien. Y claro, tuve que hacer lo que Clavería, dar tumbos por toda Europa, y en Belgrado estuve con un proyecto de investigación plenamente inspirado en este gran libro, en este monumento de erudición que son los estudios sobre los gitanismos del español, que por cierto tiene el prólogo de Ivo Buzek, o sea que todo va cerrándose y todo tiene plena consonancia. Yo no estudié con esta edición, estudié con la original. Esto es una reedición de Atenaica, ediciones universitarias, con el sello
con el sello del Instituto Andaluz del Flamenco y por lo tanto, por supuesto, de la Agencia Andaluza de Instituciones Culturales, Consejería de Cultura. La Junta de Andalucía siempre cambia de nombre de las instituciones. A veces un documento tiene un nombre de determinada consejería o subdivisión administrativa y el membrete tiene otro nombre porque no les ha dado tiempo a cambiar el membrete. Bueno, pues este libro me llevó también a dar vueltas por Europa, concretamente a Belgrado. ¿Qué ha podido mover a este redomado europeo? Está hablando García Gómez, lo está citando. ¿Qué ha podido mover a este redomado europeo, a este filólogo itinerante, se pregunta entonces García Gómez, a estudiar los gitanismos? Ensaya algunas posibles respuestas, pero se reserva para el final una definitiva que encierra una deliciosa proeza de ingenio. Y esto es una cita de Emilio García Gómez. Si hubiésemos de buscar todavía, remata, otro móvil espiritual, quizá lo hallaríamos en lo único que puede unir a los gitanos con Clavería, el nomadismo. Bueno, yo esto lo puse... es la primera vez que leo esta respuesta de Emilio García Gómez, pero esta vinculación de los eruditos viajeros con el nomadismo gitano, que ahora pasaba a ser el deseo, el desideratum primordial de la Unión Europea, de nuestras instituciones académicas y culturales, lo puse en el encabezamiento de infinidad de proyectos, incluyendo el que me llevó a Belgrado. Es el deseo de la Unión Europea, pero no es el mío. Yo estoy muy bien, yo estoy perfectamente asentado con mi cátedra de Domine, mi cátedra de estilo del siglo XVII, es decir, catedrático de gramática, es decir, profesor de secundaria en una ciudad que ni siquiera es capital de una provincia, aunque estos sean divisiones administrativas liberales. Yo estoy contentísimo con no moverme. El ideal germánico que quiero realizar es el de Kant, no el de estos profesores que van de Marburgo a Jena. No, yo estoy muy bien en mi pueblo, como Kant, y sin embargo, bueno, Clavería, por un lado, estaba movido por ese impulso nómada, ese impulso nomádico gitano, y por otro, hay que reconocer que los momentos difíciles de aquella época eran bastantes, más difíciles que los nuestros. La España de los años 30 vivía momentos mucho más difíciles que la España de 2008 o que la España de 2020 con el coronavirus chino, con el coronavirus de Wuhan, que no se puede decir de dónde viene, pero en cambio el ébola sí que lleva el nombre del río donde se detectó. Es como lo de la gripe española, no quiere decir que sea de allí. Lo que dice García Gómez es algo tan claro como el agua. Esa afinidad que hay entre los eruditos volantes, estos vagantes, estos clérigos vagos que han convertido a todos los universitarios, con lo que eran los gitanos, que sin embargo se están sedentarizando. En ese momento, sigue hablando el prologuista, justo enfrente de él, Carlos Clavería, regocijado, no resiste la tentación de comprobar la reacción que en el público produce la genial ocurrencia. Claro, pues, qué cómico, ¿verdad? Qué gracia, pero es la triste verdad, es la triste verdad. Y vuelve su mirada hacia las filas de butacas. Al hacerlo se dibuja francamente en su rostro aquella sonrisa apicarada que recordarán cuantos tuvieron la fortuna de conocerle. Así que empieza con un recuerdo personal. Y bueno, tenemos aquí la edición del discurso, pero yo recomiendo seguir, lo voy a poner naturalmente en la caja también, la edición original, fotografiada, escaneada, reproducida fotomecánicamente por la Real Academia, que también tiene una pequeña página dedicada a Carlos Clavería, pero bueno, resulta que hay errores informáticos tanto en la Real Academia Española como en el Instituto Cervantes, porque en el Instituto Cervantes las comillas españolas o francesas, en realidad son francesas, aparecen como un cuadrado y seguramente otros signos de puntuación. Y en cuanto a la biografía de la Real Academia Española, por lo que yo he podido y he intentado
ver, está truncada, ¿no? Hay un cursor que no funciona. Se nota que es gente de letras y no de tecnología. Bueno, la lectura la recomiendo hacerla en la edición fotomecánica porque ahí no hay baile ni vuelo de signos diacríticos. Pero tampoco recomiendo leer el discurso de Clavería en la Academia en 1972 como obra que nos pueda decir quién es Clavería. Porque ese discurso tiene una idea generalista. Voy a hablar de España en Europa. Y acaba hablando, bueno, de tres, casi no más generalidades: la picaresca, la literatura de caballerías, muy poco más, que ya está muy trillado, muy dicho. Él hace una revisión bibliográfica muy pormenorizada, pero no es el verdadero Clavería, no es el Clavería que nos encanta. El mérito que yo vi en Clavería y que me hizo reconocerlo como un maestro y una inspiración para mi formación y para mi investigación, el mérito que yo vi era que era capaz de cumplir con ese ideal de los atlas lingüísticos, de hacer atlas lingüísticos de grandes espacios, Großräumige Atlantum, o Atlas Großräumige, partiendo de los pequeños espacios, a base de cartografiar pequeños... Claro, eso es la cartografía no solo lingüística, es de lógica, es la cartografía. Para hacer un mapa del mundo que sea correcto, primero hay que hacer un mapa de Cuenca que esté bien proporcionado. Naturalmente, la erudición debe partir de pequeños estudios microscópicos muy concienzudos para llegar a la gran generalización. El discurso de Clavería es un intento de generalización, pero no merece la pena, porque en sus no merecía la pena. Sus artículos muy precisos y microscópicos para el lector sensible, para el lector ilustrado, ya revelan un mundo, ya revelan una generalidad de visión suficientemente universal. En cada uno de los pequeños estudios muy concretos y precisos de Clavería se nos revela un mundo completo, se nos revela una visión universal. Los dos grandes libros de Carlos Clavería son colecciones de ensayos sobre temas muy concretos, pero como digo, cada uno de ellos está alentado y alimentado por una visión universal. Tengo aquí Estudios hispano-suecos, de 1954, publicado por la Universidad de Granada. Bueno, no sé si es anterior, si los estudios sobre los gitanismos del español, ya que lo que tengo es una reedición. Sí, es de 1951. Vale, pues entonces, por orden cronológico, a pesar de que por orden biográfico, por orden vivencial, él conoce Suecia antes que en sánscrito, que le permite hacer los estudios sobre gitanismos. Bueno, biográficamente, primero pasa por Alemania, luego por Suecia. Suecia forma parte de su formación no solo intelectual, sino de su hacienda, de sus actos vitales, de sus funciones tróficas incluso. Él está viviendo en Suecia, pasando frío, comiendo lo que allá coman. O sea, él aprovecha ese nomadismo para no dar puntadas sin hilo y aprender. Bueno, un erudito de nuestros días que podría parecérsele sería Xaverio Ballester, o Xaverio Ballester, no sé cómo quiere que se lo pronuncie. Lo digo, claro, en francés sería X, pero claro, es valenciano, Xaverio Ballester. Hace algo muy similar y muy loable. Allá por donde va hace un gran estudio filológico. Bueno, pues como Carlos Clavería fue a Suecia, hizo este grandísimo libro sobre España y Suecia, estudios hispano-suecos, sobre temas muy, muy precisos que parten de lecturas también muy rebuscadas. De hecho, uno parte de una cita de Strindberg que, por supuesto, da en sueco. Guevara en Suecia. Más sobre Guevara en Suecia. Libros españoles en un poema sueco del siglo XVII. Notas sobre Gracián en Suecia.
Notas sobre el Cid en el norte de Europa, godos y españoles. O sea, hasta aquí él se ha ido a Suecia y se ha puesto a ver qué dicen los suecos de los españoles, cómo leen en sueco la literatura española, cómo la critican, cómo la censan, cómo la reseñan. Y el último es la visión inversa. Gustavo Adolfo y Cristina de Suecia vistos por los españoles de su tiempo. Estudios hispano-suecos, Granada, 1954. Y también publicado en Granada, también por la Universidad de Granada, si no recuerdo, a pesar de que ya hemos dicho que él empezó en Murcia. En Granada se publicó también, claro, por eso lo tuve tan a mano, en 1951, los estudios sobre los gitanismos del español, que son un auténtico tesoro de riqueza filológica y de erudición universal. Es un libro de... bueno, estoy buscando el índice, aquí está. Es un libro, bueno, prólogo de Ivo Buzek, presentación de Pedro Romero. La presentación de Pedro Romero va más por lo flamenco, que es lo que ha permitido, curiosamente, que haya una reedición de este libro, lo flamenco, en tanto que la Embajada de Suecia, que nada en dinero, parece ser que no ha tenido, que yo sepa, el interés en recuperar este volumen, que, todo hay que decirlo, es mucho más breve, es más escueto que esta obra monumental. Consideraciones generales sobre el elemento gitano de la lengua española. O sea, sí hay una visión de conjunto, sí hay una generalización, pero a partir de estos pequeños trabajos de campo. Y estos son los artículos que se las traen, son reveladores, cultísimos, leídos versados en una infinidad de literaturas en diversas lenguas. Primer ensayo, gitano andaluz. Bueno, claro, esto es una manera que tienen los filólogos de titular algunos artículos. Hay uno muy famoso de Alarcos, supongo, creo que es de Alarcos, pero podría ser de Alvar también. ¿Español qué? ¿Español qué? ¿Español qué? Creo que es de Alarcos. Pero que no es algo demasiado extraño, porque es un título habitual. Un estudio sobre una palabra, sí, creo que es de Alarcos. Creo que es de... bueno, da igual. Bueno, voy a ver si puede ser de Alvar. Lo suyo sería que fuera de... sí, será de Alarcos. Bueno, en realidad es algo frecuente. Un estudio sobre una palabra y se especifica de qué lengua viene esa palabra. Bueno, pues gitano andaluz, debel, un debel. Y explica de dónde viene y qué significa debel y un debel. Que algunos gitanos dicen en debe, llegan a modificar, y en el caló del siglo XX, del principio del siglo XX, bueno, lo he visto como en debe. De hecho, vamos, digámoslo todo, en un programa de un presentador que yo que sé extraños poderes tenía sobre los directivos, pero sigue teniendo programas y encima metió a su cuñado o algo parecido. Un presentador de televisión llamado Arús, poderosísimo en España, lo que realmente verdaderamente asombra qué clase de gente llega a tener poder en España, como Arús o José Luis Moreno. Bueno, pues sacaron de un programa del tipo de lo que luego serían callejeros viajeros, navajeros porreros o navajeros pajeros, sacaron una entrevista a unos gitanos en un polígono, y hablaba un joven gitano y su prima, o yo que sé, una pariente le tiró un huevo y él dijo en debe, como me ha puesto. Bueno, pues ese en debe es este debel y un deber que viene del sánscrito, el último término del sánscrito deva, indo-iranio daewa, aunque claro, alguien podría decir, bueno, puede tener que ver con dive, divo dive, bueno, deva, o sea,
Dios. Dios, que en sánscrito es Dios, en tanto que en indo-iranio es Daewa, es todo lo contrario, demonio, porque hay una inversión entre los iranios y los indios. He dicho indo-iranio, en iranio es demonio, en indio es... en el indoario es Dios, en el ario, en el indoeuropeo iranio es demonio, es todo lo contrario, una inversión de papeles. Lo que para unos era Dios pasa a ser demonio y viceversa. Bueno, pues esa frase adquirió una popularidad similar, bueno, similar dentro de lo que cabe por las diferencias de población, a un programa semejante en el que unos gitanos, no sé si en la República Checa o en Eslovaquia, se estaban quejando de dónde vivían, siempre ese espíritu de callejeros viajeros, y una gitana que no dominaba, parece ser, demasiado bien el checo con sus, o el eslovaco, porque ahora mismo no lo tengo claro, con sus grandes florituras retóricas, se quejaba de que había cables por todas partes. Por otro lado, en un manejo de la lengua escueto, al estilo de Tácito, conciso, pero correcto, y decía, tu cable, tu cable, tu cable, aquí hay un cable, aquí hay otro cable, aquí... y bueno, pues la población que parece que comparte atavismos con la española, una parte de la población que comparte atavismos con la española, encontró eso muy gracioso y también lo reprodujo hasta la sociedad. Si nos fuéramos con una máquina del tiempo a los años 90 y dijéramos en TV como me ha puesto, todo el mundo sabría referirlo a esta escena televisiva, que sin embargo, como vemos, tiene unas nobilísimas y profundas raíces indoeuropeas, indoarias. Segundo ensayo, en torno a una frase en caló de don Juan Valera, que es que malos chuqueles te tajelen el drupo, que analiza con una precisión filológica y un conocimiento de varias lenguas eslavas, naturalmente el sánscrito, envidiable. Y demuestra, bueno, hubiera sido desde luego muy del gusto de Juan Valera, que seguramente, a pesar de conocer el sánscrito, a pesar de conocer las lenguas orientales, de estar interesado por la literatura universal, seguramente Juan Valera habría aprendido en este artículo a propósito de su propia frase en caló. Tercer ensayo, observaciones sobre algunos calcos lingüísticos gitano-españoles. Cuarto, menda y mangue en el sistema pronominal español. Quinto, mangante y pirandón. Sexto, sobre el sufijo is. Séptimo, manús, hombre, esto también es sánscrito puro de vaca. Un adjetivo puro de gui, puro de mantequilla purificada. Octavo, un adjetivo flamenco, juncal. Noveno, azorarse, azararse, achararse. Décimo, guripa. Undécimo, pagüe y sus sinónimos. Y por último, duodécimo, notas complementarias a postín y sus derivados. Esto es una maravilla y una delicia filológica, histórica, literaria. Es un prodigio de erudición y, sin desmerecer a sus estudios hispano-suecos, quizá mucho más limitados en su intención, en su propósito, en sus medios, aunque también deslumbrantes y sorprendentes por la precisión, por la viveza con la que Clavería siempre da con la cita precisa, sin desmerecer este libro. Esto se puede considerar su obra maestra y desde luego una obra maestra, porque son esos pequeños estudios en los que está lo universal que van mucho más allá de una visión general como la que intenta en su discurso en la Academia. Los estudios sobre los gitanismos del español de Carlos Clavería serían para mí, si yo tuviera una biblioteca personal como la de Borges, o una de estas colecciones de los 100 libros más importantes del siglo XX, como la que hizo Le Monde, yo creo que sin duda alguna este sería uno de esos libros, quizá dejándome llevar por lo personal como Borges mete a Paul Groussac. Groussac lo ve ante todo como un precursor suyo, como una especie de contramodelo o de modelo
o de modelo previo, que he hecho exactamente lo mismo que él. En una biblioteca personal, sin dejarme llevar por ese espejo que en realidad detesto ser un erudito agitanado, un erudito nómada, que es algo que ha existido siempre. De hecho, el Colegio de España de Bolonia repetía en su página donde mostraba sus becas, y supongo que lo seguirá haciendo, aquel lema de tiempos de Federico de Suabia, amoris scientiae facti exules, que nosotros somos exiliados por amor a la ciencia. Bueno, yo estoy un poco harto ya de ser exiliado, aunque el exilio en el Colegio de España es el mejor de los exilios imaginables. Yo creo que ya está bien, que, en fin, que hay exilios justificables y justificados, justificadísimos. De hecho, ese en el Colegio de España supone el aprendizaje en el extranjero, y esa escuela de príncipes al estilo español que de alguna manera pedía Eugenio d'Ors, que pedía antes de irse al extranjero aprender modales, aprender buenas formas. Bueno, todo está en el Colegio de España. Hay otras instituciones que también merecen la pena, el Colegio de Santa Fe, pero vamos, en suma, tampoco nos quedemos con los investigadores, tampoco nos cachondeemos de ellos. Hay cosas que necesitan laboratorios, aceleradores de partículas. Por supuesto que tiene sentido irse al CERN. De hecho, tengo un amigo que vivía... a mí eso sí que me parece envidiable, porque trabajaba en el CERN, pero vivía en Ferney-Voltaire. Para mí eso sería... Claro, lo que pasa es que una cosa es vivir en Ferney-Voltaire y otra vivir donde vivía Voltaire. Vivir en el castillo de Voltaire, donde evidentemente él no vive. Es como lo de vivir en Granada, pero evidentemente uno no va a vivir en la Alhambra, que es el mejor lugar para vivir, que ya no es, o era, porque ya no está en condiciones. Ahora lo será algún Carmen, algún palacio, pero la Alhambra, que era la mejor residencia, el mejor alojamiento, pues ya no está disponible, y de hecho ya ni siquiera está, porque lo que hay es una especie de maniquí, de sustituto falso, que está en lugar de la auténtica Alhambra. Ciudad, por cierto, la ciudad de la Alhambra, donde se publican estos dos grandes ensayos de Carlos Clavería. Bueno, pues yo no estoy de acuerdo con ese nomadismo, pero a Carlos Clavería le sirvió para hacer estas dos colosales contribuciones, que le agradecemos infinitamente, pero ante todo, ya lo digo, esta maravilla que no recomiendo como reflejo de mi ajetreada, sendereada y dudosa actividad investigadora hasta este momento, que yo hubiera preferido que fuera completamente otra. Yo hubiera preferido quedarme en casa. De hecho, es que no lo recomiendo porque me guste recordarlo. Evidentemente preferiría haber hecho las cosas de muy otra manera, sino que está en mi biblioteca personal por la inmensa afinidad que siento por el universalismo de estos ensayos tan concretos, tan precisos y tan aparentemente limitados en sus propuestas. Yo siempre prefiero contar, narrar la universalidad, demostrar, mostrar, señalar la universalidad en lo infinitamente pequeño, a intentar dar un mapa general del universo, una visión general del universo, que es una empresa que en mis condiciones, pero también en las de los demás, considero abocada desde el principio al fracaso.